A continuación se concede el uso de la palabra al señor senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Con el permiso, señor presidente. El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas. Derivado de diversas conductas, actividades y situaciones negativas, México tuvo que hacer lo propio respecto a los temas de transparencia y de rendición de cuentas. Lamentablemente, no con el fin de hacer de México un país más democrático, sino por la alerta de atender los índices de corrupción y el mal uso de cargos públicos para lucrar de manera personal. En términos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas. La rendición de cuentas es un proceso en el cual los servidores públicos salen a dialogar con los ciudadanos y con otras instituciones, y entonces el servidor público está sujeto a sanciones como negativas, castigo, como positivas, la recompensa, y se podría asegurar que actualmente el país no cuenta con un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas que sea plenamente útil y funcional para transparentar la actuación gubernamental, evaluar sus acciones y, en su caso, sancionar las conductas deshonestas o ilegales de los servidores públicos. Desafortunadamente, distintos actos de corrupción han salido a la luz pública, exhibiendo que pese a que el país tiene una amplia legislación, esta resulta muy ambigua o simplemente no regula temas de interés general. Es el caso del llamado conflicto de interés. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define al conflicto de interés como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. Ante esta definición, se puede asegurar que en México en diversas ocasiones se ha dado el fenómeno de conflicto de interés. Por citar un ejemplo, hay que recordar que el actual director general de Pemex fue miembro en diversos consejos de administración en empresas relacionadas con infraestructura y concesiones del sector energético, justo antes de que ingresara a la administración pública. Lo anterior es un claro ejemplo de conflicto de interés. Desde su nombramiento, la oposición cuestionó el papel del actual director general de Pemex, ya que pasó de ser un empresario petrolero a un director de una paraestatal que coincidentemente pertenece al sector energético. Un ejemplo más son los escándalos suscitados a raíz de la relación entre contratistas y el gobierno federal, con lo cual, en voz de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, queda comprobado que en el México de hoy el dinero sirve para hacer política y la política sirve para hacer dinero. Ante estos hechos, expertos de Transparencia Mexicana, de Fundar y de la Organización Civil Gestión Social y Cooperación consideran que las autoridades federales no solo deben de aclarar estos casos, sino promover cambios legales para evitar que otros similares
ocurran en el futuro. Según Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara sobre qué es un conflicto de interés. Incluso el especialista sugiere incluir en la ley la figura de declaración de interés, es decir, un documento similar a la declaración patrimonial en el cual el funcionario informe en qué empresas o sectores económicos invierte, que a decir de Bojórquez, esto impedirá que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios. Chile es un ejemplo en América Latina de esta práctica, dado que tiene una ley con esta figura de declaración de interés con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está involucrado. En comparación, en México, la regulación del conflicto de interés es nueva y, como se puede notar, llega tarde, pues muchos abusos de poder ya se llevaron a cabo. Si bien todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen intereses, en otros países existe una regulación para transparentarlos y, en caso de que ocupe un cargo público, no vaya a cometer esta desviación. En este orden de ideas y en atención a las solicitudes hechas por diversas asociaciones civiles y la ciudadanía en general, la presente iniciativa tiene como objetivo principal regular de forma más clara y precisa el fenómeno social conocido como conflicto de interés. Por ello, se propone modificar el artículo 8 de la fracción 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que los servidores públicos, en virtud de que los postulantes a un cargo público deban presentar una declaración de interés en la que se especifique las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado. Y ante el hipotético caso en el que el postulante a un cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo. Por lo anterior, también se propone que ante la existencia de un posible conflicto de interés y en el orden a la prevención del mismo, el servidor público tendrá la obligación de excusarse de intervenir en alguna actividad que genere tal conflicto como la ley actualmente lo establece. Pero además se adiciona que si el funcionario público se encuentra desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades. Esto con el objetivo para que en lo futuro no deba excusarse constantemente. Por el contrario, terminar con un vínculo que notablemente solo beneficiará al servidor público. Por último, también se propone aumentar el tiempo que la ley en mención prevé respecto a que los servidores públicos soliciten, acepten o reciban por sí o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Este será un mecanismo más para que no se abuse del cargo que se tuvo, debido a que es claro que el servidor público generará vínculos y relaciones con distintos actores que están íntimamente relacionados en el campo en el que se desempeñó, situación que permite tomar ventaja respecto del resto de los competidores. En el régimen transitorio se establece que los servidores públicos que estén actualmente en funciones deberán presentar la declaración de interés y, ante el supuesto de caer en conflicto de interés,
además de excusarse de intervenir en las actividades que dieron origen a dicho conflicto, también deberá renunciar a la relación con tales actividades. El conflicto de interés constituye uno de los peores males para la transparencia y la rendición de cuentas, pues su ejecución abona al desmantelamiento del carácter público del Estado. El servidor público que cae en conflicto de interés busca descuartizar al Estado para entregarlo a pedazos a intereses particulares. Por los conflictos de interés, los actores privados se infiltran al Estado para minarlo y debilitarlo por dentro. Como legisladores y ciudadanos, esta práctica debe de rechazarse de manera contundente y legislar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Túrnese a las comisiones.